Buenas tardes a todos los que están entrando. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Hola, Gilda. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Hola. Bueno, estamos esperando entrar un poquito más porque acá el maestro Jorge Rodríguez tiene muchos seguidores, así que hay mucha gente inscripta. Voy a pedir otra prima para el año que viene, entonces. Claro. Está muy bien. Bueno. Las personas por ahí, en un momentito más, nos vamos presentando y vamos haciendo lugar también al tema que nos convoca hoy, gracias a la presencia de Jorge. Una tarde especial para conversación, ¿eh? Está buena, para estar en casa y poder escuchar y conversar, está muy buena. Bueno, sabrán ustedes que, bueno, mi nombre es Gilda Podestá, yo soy una de las directoras de la Fundación Juanito. Muchos de los que están por aquí, afortunadamente, son personas que conocemos y queremos mucho. Otros por ahí se encuentran. Así que aprovechamos para que Lore ahí, que está con Vicky, Lore se va a presentar y Victoria también, pero quiero anticipar que dentro de todas las ventanitas que podemos ver hoy está nuestro equipo de coordinación con Vanessa Chávez, con Sol Dawson, y el equipo técnico, del cual forma parte Victoria Salioco, Flor Basualdo, Gabriel Paiva, que está por ahí también, y algunas otras participaciones importantes de equipos, de los equipos profesionales de la Fundación. Así que agradecemos muchísimo a todos, y los dejo aquí con Lorena un momentito que nos va a hablar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como les decía hace un ratito, la verdad que es un placer poder encontrarnos a pensar algunas problemáticas que nos convocan y que realmente requieren de nuestra implicación. Obviamente Jorge se ha sumado y esta charla está dentro de toda una fundación que se dedica a la protección de los derechos de la infancia de niños, niñas y adolescentes. Hoy por hoy en pandemia no podemos encontrarnos presencialmente, pero eso no es un impedimento para que podamos pensar juntos y encontrarnos. Para quienes no nos conocen, en 2 líneas contarles que somos una organización social que se dedica a la protección desde hace 25 años, que estamos ubicados en Colegiales y que nuestra tarea más importante, donde ponemos todo el compromiso, el empuje, hoy más que nunca, está en el corazón, en el programa Hogar, donde viven 24 niños, niñas y adolescentes, en la Casa del Árbol y en la Casa del Abrazo. La verdad que para algunos que nos conocen poco, bienvenidos nuevamente, para los que no nos han visto nunca, un placer, y para los que ya son viejos conocidos, nos encanta poder conversar. Aprovechemos este espacio para intervenir a través del chat, para pensar juntos. Quiero además decirles, para no olvidarme, que nosotros estamos llevando adelante distintos eventos, distintas actividades para encontrarnos
y para que podamos seguir adelante con la tarea. Próximamente, el 20 de noviembre, vamos a compartir también un evento solidario que tiene otras características, es distinto a este evento. Es un evento que nos va a dar una mano con quienes contribuyan, porque sabrán que a nivel económico las organizaciones sociales estamos muy complicadas en general, porque no tenemos posibilidades de generar ningún tipo de lucro ni es mi intención, pero hay mucho para sostener. Entonces, el 20 de noviembre vamos a hacer una cena que viene de la mano de un show con Fernando Bravo, con Damián Mahler, con Graciela Borges, que están súper invitados, los que quieran sumarse. No quiero robar más tiempo, quiero que Jorge pueda explayarse, así que bueno, bienvenidos nuevamente y gracias por ser parte de este encuentro. Bueno, muy bien. Siguen entrando, porque somos muchas, pero bueno, mínimamente ponernos en situación. Hola, hola chicas. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Les cuento un poco cómo será la dinámica. Lo que les vamos a pedir en este momento es que, para poder escucharlo bien a Jorge, y teniendo en cuenta que somos varios, bueno, traten de silenciarse los teléfonos, los micrófonos, perdón, los micrófonos, porque la idea es que durante esta primera parte de nuestro encuentro, Jorge pueda exponer algo de lo que nos viene a presentar, y a propósito de eso, y porque somos muchos, la idea es que después podamos hacer nuestras preguntas para ir conversando tranquilamente a través del chat. Así que mientras van escuchando y vamos resonando, pueden ir apareciendo esas preguntas, las vamos a recoger, y después, cuando Jorge termina esta primera parte de exposición, vamos a ir ofreciéndole esas preguntas. ¿Qué les podemos decir de Jorge? Bueno, en primer lugar quiero decir que este año, aún en la pandemia, aún en este acuarentenamiento e imposibilidad de que hiciéramos muchas otras cosas, tuvimos la suerte de tener un espacio que todavía continúa, afortunadamente, para pensar con Jorge. Y lo quiero agradecer especialmente porque ha sido muy generoso en ese sentido, y creo que ha permitido, con esto que es un planteo, una pregunta, pero también en un punto me permito decir si no es una provocación, ¿no? Para que podamos convocarnos a pensar sobre los niños difíciles. Ya alguien me lo preguntó desde el título, así que Jorge podrá compartir con nosotros después esto. Jorge Rodríguez es licenciado en psicología, trabaja como analista, practicó la docencia en las facultades de Filosofía y Letras y Psicología de la Universidad de Buenos Aires y de ABBA, actualmente en hospitales públicos. En el campo editorial dirigió colecciones en Galerna, Nueva Visión, Lugar y Tiempos. Participó en tareas de traducción, revisión técnica y establecimiento del vocabulario de textos de Winnicott, Pontalís y Bion. Publicó artículos en revistas y libros de la especialidad. Es autor de Entre Sesiones, Lealtades Sencillas, Contar, Decir, Hablar, ambos publicados por esta casa editorial, y tiene varios otros que no están aquí, como Soñar con los dedos, ¿no es cierto, Jorge? Sí. Que es uno de los últimos, y como sigue siendo un pensador,
bueno, nos va a presentar también, porque de eso nos ha hablado también durante el año, parte de lo que sigue elaborando como propia teoría. Así que, bueno, Jorge, quedamos a la escucha en este momento y gracias otra vez por tu presencia hoy. Digamos, bueno, también muchas gracias a ustedes por la posibilidad de compartir y de acceder de alguna manera a una clínica de la que estoy lejos cerca lejos, ¿no? Porque no estoy en la trinchera como están ustedes, de la manera en que están ustedes, estoy quizás de otra manera, ¿no? Y ese es el desafío, digamos. Los desafíos tienen que ser desafíos reales. Es decir, aquellos que plantea la vida de estas personas que en este caso se están denominando niños difíciles, ¿no? Sean estos niños porque plantean una vida de insolencia saludable frente al desamparo y a lo que les toca vivir, o sea, niños del denominado, que padecen el denominado abuso sexual infantil, o niños que conocieron ese tránsito terrible, ¿no?, de la corrupción o de violencias, o agreguen ustedes las situaciones que conocen, ¿no?, y que se viven a la distancia, por lo menos para los que no estamos en las instituciones donde se atienden estos chicos. Así que desde ese punto de vista a mí me ayuda a pensar, ¿no?, las situaciones reales de las que ustedes están haciendo cargo y enfrentando, ¿no? Respecto a la propuesta de la invitación, la pregunta, uno está acostumbrado, digamos, a expresarse de esta manera, ¿no? Porque ustedes se ocupan de los niños, no se ocupan de todas las condiciones, aunque se tienen que ocupar, no se ocupan de las condiciones que generan que los chicos vayan a la institución de ustedes. Entonces, se habla de los niños, pero en rigor no se puede hablar de los niños sin los otros, ¿no? Y ahí es una idea que en rigor es una teoría y que no tiene la presencia que tienen otras teorías, ¿no? Que sería la teoría en Freud, la teoría del desamparo, que Winnicott desarrolla como teoría de la dependencia. Y en esa teoría, ¿no?, se parte de la idea de que un niño no existe sin los cuidados ambientales. Esto lo escribe Freud en 1911. Y él lo sabía, lo tenía presente, pero no es lo que va a desarrollar a fondo a lo largo de toda su teoría, aunque la idea, el concepto con el que designa esa idea, lo conserva toda su vida, es decir, desde el proyecto de 1890 y pico hasta Malestar en la Cultura 1930 y Moisés y el monoteísmo 1938. Es decir, toda su vida trabaja el concepto de desamparo, o como dice Echeverry, de desvalimiento, ¿no? Yo voy a hablar de desamparo. Entonces, a partir de estudiar a Winnicott, volví a leer a Freud, vuelvo a Freud, y lo leo desde Winnicott, y a Winnicott lo leo desde Freud. Por eso el último libro mío se llama Soñar con los dedos entre Freud y Winnicott, ¿no? Porque esa es la idea, desde mi manera de pensar la teoría, ¿no? Freud me ayuda a entender a Winnicott y Winnicott me ayuda a pensar a Freud, ¿no? Entonces esta idea clave, que es la idea madre sintética del desamparo, es lo que Winnicott va a desarrollar.
esta teoría del desamparo y la dependencia es una teoría que complementa, ¿no?, y se diferencia de la teoría del deseo, o de la teoría pulsional, o de la teoría de los mecanismos psíquicos, ¿no? Pensando en términos de Freud y Melanie Klein, por decir algo, ¿no? La diferencia fundamental entre la teoría de la pulsión y la teoría del desamparo es que para Freud, el descubrimiento de Freud fundamental, que lo escribe en 3 ensayos, es que la pulsión es autoerótica. Es decir, Freud descubre que la sexualidad puede ser autoerótica. Autoerótica, es decir, que prescinde del otro. Y en algún momento define narcisismo más o menos en los mismos términos. La posición narcisista, en lo esencial, prescinde del otro, ¿no? El otro sería superfluo. En la teoría del desamparo y la dependencia es exactamente al revés. Uno sin el otro no existe. Es decir, que en la teoría de la pulsión y la teoría del deseo estamos en el reino de la realidad psíquica, donde se puede simplificar la realidad psíquica, decir que lo que ahí sucede es omnipotente, es producto de la omnipotencia del deseo, por decirlo de alguna manera, o alcanza con la vida representacional, la fantasía. En la teoría de Melanie Klein, por ejemplo, el pecho, hay un pecho malo y un pecho bueno que dependen de toda una concepción teórica y no del pecho real de la madre, aunque puede haber alguna coincidencia en algún momento, ¿no es cierto? Entonces la palabra que sintetiza, digamos, la posición que yo llamaría subjetiva, porque lo que pretendo plantear hoy es ir de la mirada subjetiva del niño a la mirada ambiental. Es decir, el movimiento teórico clínico tiene que ser de lo subjetivo a lo ambiental, es decir, incluir lo ambiental. Es decir, que lo subjetivo sin lo ambiental no existe. Lo subjetivo no me puede permitir a mí sustituir lo ambiental. En el fondo, sí, por supuesto, en un sueño, lo ambiental es un resto diurno. Pero sin ese resto no hay sueño, ojo, pero es un resto. En el desamparo y la dependencia jamás lo ambiental es un resto. Jamás. Nunca en la vida va a ser un resto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto implica modificaciones diversas y desarrollos diversos, ¿no? Que a mi modo de ver, los creadores, digamos, de estas ideas son Winnicott y Freud. Freud y Winnicott, ¿no? Y algunos discípulos que, bueno, mencionaste, Gilda, ahí, que yo tuve la fortuna de traducirlos, como Pontalis en francés y Masud Khan en inglés. Y bueno, y modestamente yo desarrollo un poco algunas de estas ideas, ¿no? Entonces la idea es presentarles cómo poder pensar lo que habitualmente se nombra como subjetividad, pero no desde la subjetividad, sino teniendo en cuenta lo que estoy planteando como teoría del desamparo y teoría de la dependencia. Para recontrasimplificar el desamparo, Freud, la teoría del desamparo está planteada en inhibición, síntoma y angustia, y Freud plantea 4 tipos de desamparo. Un desamparo biológico, que es la prematuración, que es habitualmente lo que se nombra, se habla de la prematuración, pero no se entienden en cuenta los otros desamparos que esto implica, ¿no? Por ejemplo, el desamparo motor, es decir, un niño no puede moverse solo, tarda mucho tiempo en controlar la motricidad. El desamparo material, no se puede proveer de lo que necesita. Este desamparo coexiste con nosotros toda la vida, más o menos, ¿no es cierto? Y un desamparo psicológico porque de entrada no hay yo. Hay muchas teorías que suponen que de entrada hay yo. En el caso de la teoría del desamparo, no hay yo. Ese es el desamparo psicológico. Esto es lo que dice Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia, y yo acuerdo. El yo se construye. En rigor, el yo es el ambiente.
el yo se construye cuando la vida psíquica deja de estar en desamparo absoluto. Pero si nosotros vamos al dentista, estamos en un desamparo relativo. El yo es el dentista. Vamos al quirófano, el desamparo es el cirujano, y así sucesivamente. El lugar de nuestro yo lo ocupan muchas personas toda nuestra vida, ¿no es cierto? Pero eso parecería que no tiene la importancia que en rigor tiene, ¿no es cierto? Entonces, para Freud habría 4 desamparos. Desamparo biológico, que es la prematuración humana, nacemos inmaduros. Desamparo material, no podemos proveernos de lo que necesitamos, y necesitamos muchas cosas. Y desamparo motor, no podemos realizar las acciones, no somos una jirafa que nacemos y nos paramos y caminamos, nos tienen que levantar, etcétera, etcétera. Y el desamparo psicológico no hay yo. Frente a todo esto hay muchas teorías, y muchas de las que usamos los psicólogos parten de entrada de que hay yo, sujeto-objeto de entrada. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Desde esta perspectiva, no. Eso no significa que no haya algún tipo de yo, pero no quiero entrar en esa discusión. No existe el yo para permitir la diferencia sujeto-objeto, en este sentido estoy diciendo, ¿no? Porque un yo corporal, un yo sensorial sí hay, un yo de sentimiento mínimo hay, o máximo, de dolor, de sensación, ¿no? El chico en desamparo tiene sensaciones, tiene sensibilidad, tiene sensualidad, tiene sentimientos y tiene motricidad. Pero no significa que todo eso esté organizado y que le permite una relación sujeto-objeto, ¿no? Pero la teoría de lo inconsciente lo plantea en la boca de muchos autores, ¿no? Pero bueno, esquemáticamente la teoría del desamparo es esa. Entonces, esta teoría me permite pensar, esto lo va a desarrollar Winnicott con teoría de la dependencia. A la vida psíquica, Winnicott la llama procesos de maduración y procesos del self, que no existen sin lo ambiental. Entonces, en la lectura de Winnicott se va a encontrar con madre-objeto y madre-ambiente, para diferenciar la madre pulsional de la madre no pulsional, ¿no? Entonces, en la teoría de la dependencia lo que tenemos que estudiar son las cualidades ambientales, es decir, qué cualidades tiene que tener el ambiente, ¿no?, para posibilitar que el niño viva la vida posible que le toca vivir y que puede vivir, ¿no es cierto? Entonces, para pensar esa subjetividad en dependencia, también hacemos una modificación teórica, que no es una modificación, pero lo es, y pasamos del deseo a pensar todo en términos de deseo, a pensar en términos de necesidad. Entonces, otro movimiento teórico es el pasaje del deseo a la necesidad. Pero no son solo las necesidades de autoconservación, sino son necesidades de ser, necesidad de vivir, algo mucho más enigmático y profundo, aunque el hambre es enigmático y profundo, pero la sed lo mismo, pero no alcanza para ser. Uno puede beber y no ser, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Uno puede hacer muchísimas cosas sin ser. Esta es una paradoja rara, pero que sirve para pensar la existencia, ¿no? A veces estamos vivos sin estar vivos, y nos damos cuenta cuando empezamos a vivir, ¿no? Muchas veces la clínica lo que plantea es eso. Quizás los niños difíciles son los niños que se empeñan en vivir a pesar de que los quieren hacer mierda, o los han hecho mierda, o recontra mierda, ¿no? Entonces yo no puedo pensar la niñez sin el ambiente. No puedo. Me resisto, me niego y rechazo hablar de los niños. Hay que encontrar otra formulación donde nunca se desprenda el ambiente de la niñez. Nunca. Los enunciados de los niños tienen que venir después de la relación inseparable de que el niño no existe sin el ambiente, sin el otro. Y eso sucede no solo en el niño, digamos, no hay sociedad que se pueda desarrollar sin el desarrollo pleno de sus miembros. Y no hay miembros individuales que no existan que puedan existir sin esa sociedad. Para que una sociedad se desarrolle al mango, tiene que posibilitar que sus miembros se desarrollen al mango.
La sociedad que impide que sus miembros se desarrollen no le importa como sociedad, sino que le importa a ciertos grupos que lucran o dominan o esa sociedad, y que no les importa la sociedad, les importan los negocios o los negocios, ¿no? Entonces, esto implica en términos metapsicológicos, una modificación de la tópica, ¿no? Por ejemplo, si yo parto de la tópica de Freud, yo, ello, super yo, si le agrego la tópica de Winnicott, en Winnicott ya hay dos dimensiones, la dimensión de lo ambiental, que en Freud sería la realidad, pero la realidad externa no tiene un estatuto metapsicológico, ¿no? Lo que tiene estatuto metapsicológico son la realidad psíquica. Entonces, pero no es que Freud desconozca la realidad externa, pero no tiene una metapsicología articulada con el yo y el superyo. Es decir, aparece en el superyo, pero aparece por el lado de lo familiar, etc. Es complejo, pero digo, a simple vista no tiene un lugar metapsicológico, ¿no? Con Winnicott tiene. ¿Dónde? En lo ambiental. Entre lo familiar, es decir, el complejo de Edipo y demás, y lo ambiental, estaría la teoría del intermedio, que en las lecturas express de Winnicott siempre se designan como lo transicional. Y lo transicional solo es una forma del intermedio. Y lo intermedio tiene muchísimas formas. Otra es el jugar. Entonces algunos se hacen dueños de lo transicional, otros hacen negocios con el jugar, pero además del jugar y lo transicional está la intimidad, la soledad, el secreto, el silencio, la amistad, el movimiento, el experienciar. Hay muchísimas formas de lo que Winnicott nombra lo intermedio. Lo intermedio, a su vez, si uno como Winnicott escribe en inglés y uno lee trabajos de Winnicott traducidos del inglés, del francés, en inglés se escribe intermedio de una manera, en francés se escribe de otra, en castellano se escribe de otra. Entonces, muchas traducciones mal hechas del francés traducen lo intermedio como intermediario. Intermediario supone sujeto-objeto. Intermedio no supone la diferencia sujeto-objeto. Entonces, hay un espacio psíquico donde no hay diferencia sujeto-objeto. Eso no significa que no exista un sujeto y un objeto. El niño existe y el ambiente existe. Como sea, hay dos lugares, pero también Winnicott estudia el lugar intermedio. Entonces tendríamos tres lugares. El lugar que designa lo interno, el lugar que designa lo externo o ambiente, en el caso de Winnicott, el lugar intermedio. A estos tres lugares le agregamos dos, uno más conocido, el otro también, pero no tanto, ¿no? El más conocido es lo social, y el conocido, pero no estudiado a fondo, es lo comunitario. Entonces tendríamos 5 lugares. Esta sería la tópica ampliada. Lo familiar, lo intermedio, lo ambiental, lo comunitario y lo social. Entonces yo no puedo reducir a lo familiar, al individuo, a los niños, ¿me explico? Porque los niños sin el ambiente, sin lo comunitario y sin lo social y sin lo intermedio no existen. No es que solo no existen sin los padres, ¿no? Sí, sin experiencia intermedia, la vida es una, con experiencia intermedia es otra. No es lo mismo. En Winnicott eso sería, por ejemplo, un principio clínico de la función de la psicoterapia. Para Winnicott la psicoterapia, dice, se da en la superposición de dos zonas, la de un terapeuta y la de un llamado paciente. Si el terapeuta no puede jugar, no es capaz de jugar, dice Winnicott, se tiene que dedicar a otra cosa. Se tiene que dedicar a otra cosa. Si un paciente no es capaz de jugar, el terapeuta tendría que lograr que sea capaz de jugar.
Y jugar es una forma del intermedio. Quiere decir que la clínica para Winnicott va a estar pensada a partir del experiencial intermedio. Y no de las representaciones exclusivamente, no del deseo. Entonces, para pensar niñez, insisto, sin estas categorías espaciales, que son muy complejas, todas son complejas, si yo no uso estas categorías, ¿cuáles son las categorías que uso? La teoría del Edipo y de la castración, la teoría del deseo, la teoría de los mecanismos, la teoría de las fantasías. Sintéticamente hoy se habla, todo eso se lo mete en la bolsa de la subjetividad. Otra palabrita que a mí no me gusta porque automáticamente excluye ambiente. Si yo rápidamente apelo a la subjetividad, dejo de lado la relación de necesidad absoluta de la subjetividad con lo ambiental. Entonces a mí eso me produce cierta resistencia. Lo que pasa es que hay palabras que tienen una pregnancia absoluta, no sé por qué, me parece que sí sé por qué, porque fortalecen nuestra omnipotencia, creo que es por eso. Y otras palabras que producen una resistencia de la samputa. Esto es griego antiguo, mucha resistencia, enorme resistencia, ¿no? Por ejemplo, medio ambiente, lo ambiental es una palabra de mierda. Eso es Greenpeace, no es teoría psicoanalítica. Si yo digo subjetividad y deseo, entro bien en todos los salones. Si digo medio ambiente, me piden documentos. Entonces, bueno, pero yo necesito, para la teoría que estoy tratando de sostener y que Freud y Winnicott desarrollan, usar el concepto de medio ambiente. Si no les gusta, sorry con excuse me, ambiente, lo ambiental, como quieran llamarlo. Pero no hay subjetividad sin ambiente. Entonces tenemos que teorizar lo ambiental, aprenderlo, reconocerlo, estudiarlo y no perderlo en las denominaciones. Freud decía, uno empieza cediendo en las palabras y termina cediendo en los hechos. Cuando yo leí eso, lo aplaudía, ¿no? Entonces, siempre, tercamente, me quedo en eso. No cedo en las palabras, no cedo. Por supuesto que es una mezcla de narcisismo y quedar como el culo sucesivas veces, ¿no? Pero es una mezcla, una cosa compensa a la otra. Entonces, bueno, la niñez difícil, ¿no? Rilke, que es un autor, es un poeta y un filósofo que a mí me gusta mucho, en un momento dado dice, hay muchas cosas que no sé, muchas cosas que no sé, hay una que sé, la vida es difícil. Es decir, la palabra difícil me gusta. La palabra difícil es una palabra plena, verdadera e inasible. Es difícil definir lo difícil. Pero bueno, entonces renuncio a mi omnipotencia. Digo, a las cosas son difíciles. Difícil es la primera renuncia a la omnipotencia. Es decir, la dificultad, desde el punto de vista freudiano más ortodoxo, es la resistencia. La dificultad del analista es la resistencia al inconsciente. Quiere decir que el camino del trabajo terapéutico, por ponerle un nombre, es el camino de la dificultad, es decir, el camino de la resistencia. Es decir, es el camino del no saber. Entonces nosotros tenemos muchos vendedores que trabajan del marketing, que venden propuestas de soluciones, que son o protocolos de acción, ¿no es cierto?, o recetas, o científicamente no sé cómo se llaman, pero que son propuestas integrales.
¿no? Que tienen solución mínima para todo. Seguro que eso, en términos abstractos, puede ser verdadero, pero en términos particulares no lo sé, no te garantiza nada. No garantiza un protocolo de tratamiento de una dificultad, como por ejemplo se llama el autismo. Ningún protocolo, por más de SM-15 que exista, garantiza que puedas enfrentar un autismo con éxito. Sí en las palabras, sí en la idea, sí en la, ¿no? Pero en los hechos no se ve eso, tal cosa, ¿no? No hay, digamos, en lo psíquico, por suerte o por desgracia, la supuesta precisión que hay en la cirugía, ¿no es cierto? Ahí el tipo corta y bueno, y a veces corta bien. Entonces parece que la cirugía sirve. Pero yo no tengo garantía de que los protocolos sirvan, ¿no? ¿Por qué? Porque no respeta la dificultad del vivir. No lo respeta. Entonces nosotros tenemos que interrogar, no tanto niñez como sino dificultad. ¿Qué es lo que hace que esa niñez sea difícil? Y lo primero que una mirada ingenua o periodística o del poder o hija de puta, me gusta la palabra, ¿no? Dice, es que el problema es del niño. Y el problema es de la dificultad. El problema es de aquellos que le plantean la dificultad, aquellos que lo tornan difícil a un niño. Y si además lo planteo en plural, ya es social, no es un lugar, es un problema social. Los niños difíciles, que sí que hay muchos niños en dificultades. ¿Y cuáles son sus dificultades? Que rompen mucho las pelotas, que gritan mucho, rompen muchos vidrios, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si es solo eso. Eso es el contenido manifiesto elemental de la situación. La dificultad oculta lo ambiental. La dificultad escamotea, disimula y desplaza el problema ambiental a la subjetividad. Es el niño el difícil. Entonces dimos vuelta al problema. Lo hicimos mierda y encima, ¿no? Es como pasa con la abusada, la persona abusada. No solo fue abusada, sino que tiene que decir cómo fue el abuso. Tiene que lograr darle al señor juez los datos para que castigue al que fue el abusador, que todo el mundo sabe quién es. El niño tiene que sobreponerse a la dificultad y mostrar el camino de solución de la dificultad y dejar de ser difícil. Pero entonces nosotros creemos que el difícil es el niño, lo cual desde el punto de vista sintomático es verdad, pero desde el punto de vista de las situaciones que generan esa dificultad, yo creo que no. En rigor, no hay niños ni fáciles ni difíciles, cada uno es una mezcla viva, ¿no? Que será fácil, difícil en función de las personas que estén cerca. Para algunas personas es muy difícil hacer una sopa y para otras es una pavada. Así que la dificultad no está en la sopa, está en el cocinero. Entonces tenemos que interrogar dificultades. Cosa que, bueno, que es difícil, porque hay dificultades múltiples, ¿no? Pero para mí, pensar las dificultades me lleva a pensar en algunas de las características que Winnicott plantea para pensar lo ambiental. A eso yo lo llamo cualidades ambientales. Para que un niño sea lo que puede ser, ¿no? Si no, no será nada, como dice no sé quién, necesita que el ambiente lo cuide. Primera y fundamental cuestión, el chico no se puede autocuidar como la pulsión. Cuidar es atenderlo. Lo tiene que proteger. El chico no se puede proteger a sí mismo. Proteger es cuidar. Proteger es evitar peligros. Cuidar es atender. Proteger es evitar. Y el niño, desde sus necesidades de ser y las otras, no puede proveerse de lo que necesita. Tiene que ser provisto.
Si la leche que le dan en los comedores estudiantiles no es leche, es un problema de que alguien está robando la leche. Pero el chico necesita hidratos de carbono, lípidos o proteínas. No necesita agua sin nada con una tintura. Él no puede autogenerarse la leche, tiene que ser provisto. Estoy diciendo obviedades, pero estas obviedades son conceptos de la teoría del desamparo y de la dependencia. En este momento argentino y mundial, una palabrita que solamente estaba en los carteles cuidado con el perro, se hizo universal. Los cuidados, el cuidarse, el ser cuidado. Nunca cuidado tuvo tanto marketing, ¿no?, como gracias al coronavirus. El concepto de cuidados se hizo más famoso que Brigitte Bardot por el coronavirus. Antes no existía. Existía, pero tiene un lugar secundario. Si yo pongo la palabra cuidado y la palabra deseo, deseo saca 100 puntos y cuidado saca 2 o 3. Y deseo es el modelo de la subjetividad y cuidado es el modelo de lo ambiental. Entonces, cuidados, ¿no?, implica atender. Y atender implica hacer. Desear no necesariamente es hacer, es un hacer psíquico. El atender implica un hacer sensorio-motor. La teoría del inconsciente estudia el hacer representacional, no el hacer motor respecto de las cosas y las personas, no necesariamente. Son actos psíquicos. Los actos de cuidado son psíquicos, pero son corporales y somáticos. Entonces tenemos 3 cualidades: cuidar, proteger y atender. Y proveer. El niño difícil es aquel que está denunciando que si fue cuidado, fue descuidado, si fue protegido, fue desprotegido, y si fue provisto, no se le dio un carajo. O se le dio menos de lo que necesita. Es un niño quizás de una escuela pública. Hoy me enteré de algo que no sé si lo saben. Hay hospitales, por ejemplo como el Hospital Piñero, que si ustedes van de 9 a 11:30 al playón de estacionamiento, está lleno de autos. Quiere decir que todo el personal está laburando. A las 12, después de las 12, no queda nadie. De las 12, ustedes pueden llevar su auto y estacionarlo ahí, no hay ningún problema, hasta el día siguiente. Quiere decir que ahí se labura 4 horas por día. 4 horas por día, un hospital, no sé si me explico. Es una locura. Está para laburar todo el día, no es lo que sucede en todos los hospitales. Ahí sucede eso. Es decir, que lo que tiene que atender no atiende. Lo que tiene que cuidar no cuida. Y lo que tiene que proveer no provee. Un niño difícil es una denuncia de esto. No es una psicopatología de la subjetividad infantil, con un colorcito oscurito y un poquito de olor porque no se baña. No es una psicopatología psicosocial, individual. Es una respuesta, por suerte, a este tipo de fallas ambientales. Es una denuncia. Una denuncia hecha sostenida con su cuerpo, con su vida. Porque él es difícil en cada acto. No es que es difícil de vez en cuando. Es decir, la dificultad lo que sustituyó es a la falla ambiental. Entonces, detrás de cada dificultad
hay un sinnúmero de fallas ambientales. No hay un sinnúmero de síntomas o de mecanismos psíquicos de cada uno de esos niños. Aunque también estén. Esos niños han padecido en su alma el dolor de este tipo de intrusiones, y a mí me gusta decir incrustaciones. Las peleas de los padres, si el niño muy frecuentemente vive en un lugar chiquito donde un adulto golpea a otro adulto, le grita, el niño no alcanza a comprender todo lo que eso significa, pero eso no quiere decir que no lo recuerde, va a conservarlo. De pronto ese niño escucha voces y entonces tiene un delirio o una alucinación. Y resulta que esas voces son las voces de los gritos de la madre y del padre. Si esas voces son los gritos de la madre y del padre, son incrustaciones ambientales, no sé si me explico. No es una alucinación, un delirio a la forma de un sueño, donde toma de la realidad un resto y construye un sueño o un delirio. Acá el delirio es la forma de recordar intrusiones ambientales insoportables. Es decir, tenemos que poder pensar también de esa manera. Entonces, bueno, evidentemente la teoría que se va desprendiendo de estas ideas es diferente y necesaria para complementar a la teoría del deseo, de la pulsión, de la fantasía, de los objetos internos, de la subjetividad. ¿No es cierto? Entonces, bueno, se pueden hacer distintas clasificaciones de los distintos tipos de dificultades. La primera diferencia que yo pediría que establezcamos es entre las dificultades subjetivas y las dificultades subjetivas que son respuesta a dificultades ambientales. El chico puede tener un desarrollo intelectual enorme para tratar de entender la locura ambiental. El chico puede no dormir porque la madre, cuando se acuesta, duerme de tal manera que el chico no sabe si está muerta o está durmiendo. Entonces el chico se levanta y le pone el celular para ver si el aliento de la madre respira. Es decir, el chico está haciendo de madre, no sé si me explico. Pero el chico no duerme, entonces a la mañana está hecho un loco. Pero está hecho un loco ¿por qué? ¿Porque es loco? Sí, pero esa locura es un producto ¿de qué? No lo sé, pero seguro que no es solo producto de sus conflictos intrapsíquicos, seguro, donde la participación ambiental tiene un lugar fundamental. Entonces nosotros, esta es una coordenada muy general que les estoy planteando, súper general, para pensar en términos de lo ambiental, de lo intermedio. Ojalá podamos pensar de lo comunitario y de lo social. Lo social es como en cierto modo está más presente, lo comunitario está mucho más ausente, ¿no? Pero lo social está presente, por ejemplo, en la ley. Está presente, mal bien está presente, funciona, ¿no? En cambio, lo comunitario no siempre funciona, ¿no? Lo ambiental siempre está presente, mal bien está presente. Y lo intermedio también. En la clínica, cualquier psicólogo tiene la experiencia de un chico que no juega. Entonces tiene la experiencia de un chico que padece, ¿no? Y efectivamente, hay chicos que juegan y chicos que no juegan, y adultos también. Entonces, no existimos sin lo ambiental. Les planteé 3 categorías, 3 cualidades fundamentales. Les agrego otras. Por ejemplo, el ambiente tiene que ser continuo, ¿no? Tiene que tener continuidad. El ambiente tiene que estar disponible. Tiene que estar disponible. La disponibilidad es otra cualidad ambiental muy importante. Y el ambiente tiene que ser confiable. Lo que circula dentro del aparato psíquico, según la teoría de Freud, es la libido.
sería el deseo o la sexualidad en otras teorías. Es lo mismo. Decir deseo, decir libido, decir que me perdonen, ¿no? Pero para mí es más o menos, son equivalentes, más complejo, menos complejo. Libido es un nombre muy sintético. Pero no siempre lo que circula entre el niño y el ambiente es la libido. Lo que ahí circula es la confianza. Ahí se construye o no se construye confianza. Es decir, que el chico llega a confiar en. Y para que un niño confíe en el otro tiene que ser confiable. No es como un señor que nos decía, síganme que no los voy a defraudar. Es decir, señores que se basan en la mentira, ¿no? O los que se basan en la disponibilidad, en el hacer lo que el otro necesita. Entonces, por otra parte, la niñez o los niños no solo son difíciles, a veces más, sino que además tienen sentimientos súper intensos que los adultos no los tenemos. No todos los adultos conservamos la intensidad de los sentimientos de cuando éramos niños. La inteligencia del niño, la tremenda inteligencia de un niño sano, la curiosidad, la potencia de la curiosidad de un niño sano, el adulto medio parece medio débil mental, con el perdón de los débiles mentales, al lado de la capacidad, de la potencia de la curiosidad de un chico. Quiere decir que un niño es lo menos parecido a un nene. Es un ser con muchas potencias. En el caso de los niños difíciles, esas potencias se tornan inmanejables para el promedio de domesticación ambiental exigido. Entonces lo difícil, lo que está marcando, es cuál es el sistema de domesticación que estamos usando, si nos alcanza o no nos alcanza. Entonces, y las domesticaciones son múltiples. Hay una domesticación biológica, farmacológica, química, ¿no? Y hay domesticaciones de varias clases. Entonces, la otra pregunta que habría que hacerse es desde dónde pensamos la dificultad y cómo las clasificamos. En principio, es difícil jugar al fútbol con tacos altos. El chico nos enfrenta a esa situación, ¿no? Es decir, estamos usando un instrumento en relación a otro instrumento que no nos va a permitir jugar bien. No nos va a permitir no nos va a permitir correr. Excepto algunas personas, bueno, que tienen una habilidad especial. Pero hay que tener mucho entrenamiento para jugar al fútbol con tacos altos. No es fácil. Hola. Entonces, bueno, les estaba diciendo las cualidades ambientales para afianzar la dificultad. Es decir, no hay dificultad, no hay niñez en dificultad sin fallas en las cualidades ambientales. No hay. El niño difícil no es, en muchísimos casos, no tengo un porcentaje, no lo tengo, un problema exclusivamente de su subjetividad, de sus conflictos, del nivel de conflictos, de conflictividad personal que tenga. Entonces tenemos que pensar esa dificultad desde lo ambiental y desde lo intermedio. Si el ambiente, por ejemplo, posibilitó el jugar o no, si posibilitó el movimiento o no, si hay posibilidades de que el chico tenga un movimiento libre, espontáneo o no, si dispone de las cosas mínimas
del tipo de cosas que cada momento de su vida necesita para agarrar. Por ejemplo, yo estoy trabajando hace un tiempo bastante largo con madres y niños en cárceles mexicanas. Por protocolo de seguridad, esos niños no tienen objetos porque el protocolo de seguridad impide. Entonces los chicos no tienen objetos para poder agarrar. Imagínense un chico de 1 año que agarra. Le agarra el pelo a la madre, le agarra la ropa, agarra el barrote de la cama. No puede agarrar. Si los chicos no tienen cosas para agarrar, no tienen la experiencia de posesión. Y si no tienen la experiencia de posesión de una cosa, de algo no yo, que no es algo subjetivo, es algo no yo, es hacer algo con algo que no es él, ¿no es cierto? Sin la cosa no hay experiencia. Y la cosa no depende del pibe. Eso no es autoerótico. Cuando hay mucho autoerotismo es porque hay una falla en lo ambiental. Muchas veces los chicos no juegan porque hay un exceso de sexualización, por ejemplo. Qué sé yo, no tengo la teoría de todos los juegos complejos, no sé. Simplemente estoy simplificando la situación para plantear el valor de lo ambiental. Que a mí me parece, mi prejuicio es que en general no se le da bola. Es decir, en general no se estudia la teoría del desamparo y la teoría de la dependencia. Y la teoría del intermedio se simplifica, se recontrasimplifica, ¿no es cierto? Entonces la dificultad, yo la pienso de estas coordenadas, con mayor complejidad o menor complejidad, pero evidentemente no estoy pensando la dificultad exclusivamente en términos de conflictos internos. Esto es, digamos, lo estoy enunciando en términos abstractos y muy generales. Esto se ve en cada caso, en cada situación clínica, ¿no? Ahí es evidente. Quizás, no sé si se torna tan evidente o tan convincente en principio como las teorías que tienen más aceptación, por decir algo, o más difusión o más estudio, no lo sé. A mí me parece que no, porque me llama la atención de que todo esto no tenga tanta presencia como otras teorías, ¿no? Simplemente eso, pero bueno. Entonces yo creo que lo que les puedo aportar mínimamente es en el desarrollo de la teoría de la dependencia y el estudio de las cualidades ambientales que posibilitan o que impiden o que perturban o que incrustan en la existencia, ¿no? Y les enuncié 6, hay otras, hay más, ¿no es cierto? Es decir, el ambiente tiene que poder reconocer lo que sucede, tolerarlo, acompañarlo. Es decir, cada experiencia psíquica desde la teoría del desamparo requiere de una cualidad ambiental. Por ejemplo, si yo pienso en la agresión y uso la teoría de las pulsiones, prescindo de la idea que plantea Winnicott de que para que alguien tenga una experiencia llamada agresiva, tiene que tener la experiencia real de la oposición, de que el ambiente esté ahí, oponerse, se le oponga. Winnicott lo que plantea es que la agresión no solo es un producto de las pulsiones, sino de hacer real una experiencia de oposición ambiental. El sujeto, la subjetividad, no puede subjetivizar la oposición. Tiene que vivirla. Y la oposición la plantea el ambiente. En la adolescencia, por decir al estilo así, ideas sueltas, el adolescente necesita asesinar al padre, dice Winnicott, con el perdón del asesinato, ¿no? Necesita asesinar al padre. Pero ¿cuál es la cualidad ambiental? El padre tiene que sobrevivir. El ambiente tiene que sobrevivir. Quiere decir que para que haya un asesinato sin muerte y que el adolescente pase por el proceso adolescente, tiene que partir del sobrevivir del otro. Pero no puede sobrevivir si no lo mata. Y no lo puede matar si el otro se lo impide. Entonces se arman unos quilombos terribles. Y si el adolescente ve que el adulto es débil, lo protege.
En vez de asesinarlo, lo protege. Entonces tiene otra experiencia. Se relaciona con objetos protegidos y no con la experiencia de los objetos que sobreviven a su asesinato. Es decir, todo el tiempo estamos pasando de la omnipotencia a lo que es real. Todo el tiempo, de distintas formas, ¿no es cierto?, de distintas maneras. La primer forma rara, pero que no es rara, es súper conocida, es cuando le tapan la cara a un pibe. No está, está. Y el pibe se sonríe. ¿Qué tiene? No está y está para sacarle una sonrisa a un niño. ¿Por qué aparecer, desaparecer provoca una sonrisa en un niño chiquitito que no se ríe de nada? Se ríe inmotivadamente, uno no sabe de qué se ríe un chico. Sí, está feliz, fenómeno. Pero de pronto está serio y se ríe, le hace reír. ¿Qué tiene aparecer, desaparecer? Aparecer, desaparecer, desaparecer, aparecer. Es decir, ¿qué tiene la vida y la muerte para hacer reír? No sé si me explico. ¿No? Pero sin embargo eso sucede. Entonces, qué sé yo, de distintas formas aparece lo ambiental y nosotros necesitamos tener una teoría que nos dé cierta consistencia para ir a la clínica de todos los días con conceptos que vayan más allá de lo exclusivamente subjetivo, ¿no? No sé cómo venimos de la hora y toda esa historia. Y venimos bien, pero si querés podemos empezar a compartir un poco inquietudes y pueden ir pasando por el chat. A mí, en principio, bueno, habiéndote escuchado durante mucho tiempo, pero haciendo una breve, habiéndote escuchado, digamos, las cualidades ambientales, sobre todo, me preguntaba en este momento, ¿por qué dentro de las cualidades, o si vos lo interpretás o lo ubicás a este otro aspecto del cual te voy a hablar, entre lo que está o atravesando aquello que vos ubicás como cualidades? Digo, vos hablas del cuidado, hablas del proteger, hablas de proveer, de la continuidad, de la disponibilidad, del acompañar. ¿No hablas del amor por algo en particular? Porque no existe, el amor no existe. Ajá. No sé, Lacan dice que la mujer no existe, ¿no? Bueno. Bueno, no importa. No hablo del amor porque de lo que quiero subrayar es que ya se habló demasiado del amor. Ajá. Es decir, se supone que no, el amor en este caso no es un sentimiento, es un acto. Ajá. El amor es las cosas que la madre hace, no lo que la madre dice. La madre ama a su hijo si lo cuida, no si dice que lo quiere. Si dice que lo quiere, habla para no hacer, para descansar, porque está podrida o no sabe qué carajo hacer. Entonces el amor te puede llevar a un sentimentalismo, ¿no? Si quieren, se puede subsumir todo en el amor, pero me parece que no quiero, porque el amor es un sentimiento muy complejo, ¿no? Depende qué entendemos por amor. La teoría psicoanalítica del amor es muy compleja, y el amor supone objetos totales. El odio y el amor suponen objeto total. Entonces, en general se piensa no solo en términos de amor, sino en términos de deseo, lo que motoriza la relación de la madre con el chico, que el chico completa a la madre, es decir, el lugar fálico que el chico tiene, ¿no? Y todos los tipos de amor que se pueden desplegar. Pero no quiero enfatizar los sentimientos de la madre, quiero enfatizar las cualidades ambientales de la madre, lo que a la madre le hincha las pelotas hacer, lo que hace que la tarea materna sea un infierno, un trabajo, un cansancio. No la cansa el amor, la cansa lo que hace. Y hacer es un hacer insistente, cansador, simple e inevitable.
¿no? Entonces, si todo eso está sostenido por lo que se llama amor, bárbaro. Pero yo no quiero sentimentalizar ni amorosizar la relación. Quiero centrarme en las acciones, en los hechos, ¿no? Es obvio que si una madre no ama o está muy ambivalente, lo que haga va a llevar la marca de lo que ella siente. Todo lo que hacemos lleva nuestra marca. De amor, de ambivalencia, de resentimiento, de reactiva o de espontaneidad. La espontaneidad es belleza y lo reactivo es falso. Entonces eso se nota absolutamente. Se nota cómo te moves, se nota cómo estás relajada, cómo está tu cuerpo. El chico el amor de la madre lo siente de la forma que la madre lo agarra. Pero yo no quiero hablar de que la madre lo tiene que amar. No, no tiene que amar, tiene que cuidarlo. Con amor o sin amor tiene que cuidarlo. Es decir, el amor es profundamente narcisista y el cuidado es absolutamente no narcisista. El cuidado, la protección y la provisión tenés que tener en cuenta al otro. Y en el amor te tenés en cuenta a vos. Paradojalmente, el amor es una profunda paradoja narcisista. El cuidado puede contener una cualidad amorosa plena o Machu Picchu, pero puede realizarse. Si la realización es reactiva, el pibe la vive. Eso se vive en los actos. Bueno, entonces a mí me interesaba... prefiero no hablar de amor. Que en la cancha se vean los pingos. Bueno, pero también te lo preguntamos porque este es está dentro del folclore y es fuerte, ¿no? Hablar pero por supuesto, del amor, por supuesto. Claro, como es esencial y único sería, o aquello que cierra toda la función. No. Desde ese punto de vista, el amor es una coartada para no hablar de lo que los chicos necesitan, para no hablar de lo que la sociedad, las instituciones posibilitan en cosas materiales, para que se haga material el amor. El amor no existe sin el cuerpo, no es un sentimiento. Sin cuerpo no hay amor. Y el cuerpo del niño está hecho en base a necesidades súper profundas, a dolor profundo, súper profundo. Bueno, tenemos un montón de preguntas, Jorge. Bueno, dale. Lore ¿qué querías decir, Lore, Vicky? Jorge, quería ver si podías decir algunas líneas más sobre esto que por supuesto ya delineaste, ¿no? Pero nosotros nos encontramos y creo que estamos convocados por, bueno, justamente esto que adherimos, que los niños difíciles, entre comillas, encarnan muchos dolores en el alma. Y desde los que estamos acá hay un gran deseo por construir, entre otras cosas, digo, cuidado, pero también lo comunitario. Vos decías que era algo que no estaba muy profundizado y que hay que recorrerlo un poco más, que me parece muy interesante, sobre todo por la diferencia entre lo social y lo comunitario que haces vos. Por ahí, si querías decir algo más de esto. Sí. En realidad no puedo decir mucho, ¿no? Más allá de lo obvio, de lo comunitario. Simplemente estoy enunciándolo y colocando esa categoría que necesitamos considerarla. Porque el psicoanálisis fácilmente va del individual a lo social. ¿No? Pasamos rápidamente a lo social. Yo digo, no peguemos el salto. Antes de lo social está lo comunitario. Lo comunitario sería lo que en algunos lugares es el barrio, en otros lugares es el conventillo, en otros lugares es la familia ampliada, ¿no es cierto? Lo comunitario es que gente familiar, no gente extraña, gente familiar, ocupe el lugar de ambiente cuando el ambiente familiar no puede estar. Esa sería una definición de comunitario.
Lo comunitario. Parece que se va tornando desde lo extraña a lo familiar, que es un poco lo que armamos en la fundación con los chicos y las chicas. O que es familiar sin ser familiar. No es un familiar de lazo familiar. Es un familiar sin lazo de parentesco. Lo comunitario es un familiar sin lazo de parentesco. La institución viene de lo extraño a lo familiar. Lo comunitario es un familiar sin ser familia. Es decir, son los amigos del barrio, son los conocidos, son los vecinos, ¿no? Son las personas que comparten un espacio cercano o común. Lo comunitario, ¿qué tienen en común? Para que haya comunidad hay que tener algo en común, que no es de nadie. Una definición de comunitario sería lo que no es de nadie y es de todos. Esa definición me gusta. Eso es lo comunitario. No es de nadie y es de todo. Y es de todos. La comunidad a veces es un sinónimo de sociedad. ¿No es cierto? Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la comunidad argentina, a la comunidad del castellano. Pero con lo que yo quiero decir de comunitario, quiero hablar de lo familiar. Que yo comparte el castellano con muchas personas, solamente tengo un lazo de familiaridad en la lengua. No tengo un lazo de familiaridad en los sentimientos, en la compañía, en la presencia. Lo comunitario es una presencia sin lazo familiar, pero que ocupa el lugar de lo familiar que puede no estar. Entonces, supongamos, en lugar de guarderías impersonales, ¿no? 10 familias o 20 familias, las madres podrían irse a trabajar todos los días haciendo una rotación, dejando 3 madres y 17 laburan. El lunes 3 no laburan, van rotando. Entonces 3 madres pueden cuidar 20 pibes, 7 cada una. Supongamos que invente algo, no lo sé si pueden, pero supongamos que sí. De hecho, en la guardería hay gente, no sé cuál es la proporción, ¿no? La verdad que no sé cuál es la proporción adecuada. Pero lo comunitario sería eso. Lo comunitario sería una persona familiar que no es la madre, pero que comparte un espacio común, comparte muchas más cosas y que puede sustituir desde esa familiaridad no familiar algo de una manera totalmente distinta a la institucional, donde muchas veces son personas que lo hacen por dedicación, por necesidad, por trabajo, y también porque los cuidan a los chicos de verdad. ¿No es cierto? No digo que en todas las guarderías no los cuidan. Y las relaciones de amor o de familiaridad con los niños se van estableciendo con el tiempo. No parten de la relación de familiaridad, llegan a la relación de familiaridad. Lo comunitario es cuando se parte de una relación de familiaridad no familiar. Es un lazo no familiar, pero es familiar. Hay que redefinir familiar. Yo lo estoy pensando con ustedes. Simplemente me parece una categoría necesaria. Me parece necesaria, ultra necesaria. Porque es lo único que protegería lo familiar en lo ambiental. Digamos, si las madres están cuidando a los niños con su hijo y sabe que las otras madres después van a cuidar a los hijos con sus hijos, la relación es totalmente distinta, o puede ser un infierno, no garantiza nada. Digo, no todas, digamos, todos somos distintos, entonces puede pasar cualquier cosa. Pero me parece que habría cualidades en esos lazos que en algunos pueblos, en algunas regiones, funcionan. Nuestros ancestros se manejan hoy día con familiaridad. Es decir, cuando España coloniza estas tierras, lo que destruye es lo comunitario. Y cuando se hace la independencia, lo que se reconquista es lo nacional, pero no se reconquista lo comunitario. Lo comunitario sigue estando en las comunidades
de nuestros ancestros. Pero los que se rigen por, digamos, por lo europeo hecho latinoamericano, no se maneja con el concepto de comunidad. Digamos, no es lo mismo, ¿no es cierto?, las comunidades andinas, si uno visita o vive un poco y conoce, ¿no?, donde una persona tiene que hacer la casa porque se va a casar y toda la comunidad trabaja para hacer la casa. Después se matan, qué sé yo, pero hay una cosa que no es social, tan exterior. ¿Me explico? Son instituciones que funcionan, ¿no?, en forma equivalente a la familia. ¿Me explico? Y no es la familia. Sí, acá Sabrina apunta que es como una construcción colectiva, y Vanessa Chávez dice que hay experiencias actuales como las que referís en algunos pueblos de Córdoba, ¿no? Como sí, si se mantuviera cierta posición. Claro. Es probable. Acá te paso algunas preguntas, Jorge. Hay antes una pregunta sobre las potencias de los niños de los que hablaste. Viste que en algún momento hablaste de las potencias de los niños difíciles en relación al sistema de domesticación. Claro, lo potencial significa, es un tiempo, ¿no? Es una forma de la temporalidad. Lo potencial es lo que no es y puede ser, o lo que es y deja de ser. Entonces, digamos, me refería al potencial de lo potencial de un niño, ¿no? Es decir, lo potencial es lo que podemos llegar a ser. Nuestro desarrollo potencial depende de lo que vamos aprendiendo, lo que vamos recibiendo y cómo lo vamos metaforizando, ¿no?, metabolizando. Lo potencial es aquello que no está y puede estar, y lo que está deja de estar. Eso es lo potencial. La capacidad de estar y no estar, y de no estar y estar. En todo, en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, bueno, es un concepto que lo estoy recontra sintetizando, que en rigor lo potencial es como la forma de existencia de la paradoja. La diferencia es contundente. Esto no es esto. La paradoja, esto es esto. Lo interno no es externo, lo externo, y lo externo no es interno. Y paradojalmente, ¿cuál sería? Lo interno es externo y lo externo es interno. Quiere decir que en términos paradojales, lo interno potencialmente es externo. Y lo externo potencialmente es interno. Por ejemplo, una definición potencial del odio. El odiar a fondo se puede realizar paradojalmente porque se conserva el objeto amado. Quiere decir que yo ahí estoy pensando, el odio contiene potencialmente el amor. Quiere decir que en el odiar no se perdió el amor. El amor se perdió en la indiferencia. Se perdió en el repliegue absoluto. Se perdió en la nada, en el vacío. Ahí se perdió el amor. En el odio no. En el odio no. Depende de la definición de odio que tengamos. Obviamente, si yo el odio lo subsumo exclusivamente a la pulsión de destrucción y de muerte, es otra la definición. Pero le estoy diciendo que el concepto de potencial requiere del concepto de paradoja para tener valor. Y el concepto de paradoja se opone al concepto de diferencia. La diferencia es contundente. Esto no es esto. Y lo paradojal es distinto. Lo intermedio es paradojal. Interno-externo es diferenciar. Sí, creo que Sabrina de todas formas está haciendo un lugar, porque vuelve a pasarme su pregunta, es que sí, en los niños difíciles esas potencias se tornan inmanejables según el sistema de domesticación. Parece que, no sé, que a mí me aparece la idea como de
de resistencia a la domesticación, ¿no? Como si ese potencial del No, cual claro, hablas... claro, porque yo hablé de domesticación. Ella se está refiriendo, me parece, un poquito a eso. Yo creo que sí, que Claro. lo que dice tiene razón. Que en función del sistema de domesticación, el niño va a ser definido como más difícil o menos difícil. Claro. Cuando en Claro. realidad ahí está definido el niño, lo difícil, desde el ambiente, desde la Exacto. sumisión, desde la exigencia de sumisión que el ambiente propone. Si el ambiente propone que en 3 meses tenés que aprender a hacer la letra E, no te deja hacer otra letra que la letra E. Si el ambiente lo que propone es un movimiento espontáneo y libre, llegás a la letra E en el mes 1 o en el mes 8 y no te importa. Esta es la diferencia. El sistema de domesticación es el problema. Es la imposición de un sistema de domesticación o de sumisión o de protocolos. Son los protocolos. Entonces, ¿nos manejamos con protocolos o soportamos lo que no sabemos? Este es el problema. Tenemos que poder soportar entre un protocolo mínimo y un no saber máximo y así sucesivamente. Porque si queremos aplicar un protocolo, perdemos el ser y la espontaneidad potencial de esa persona. Pero esa persona, si está sana, va a insistir, y eso sería el niño difícil. El que insiste, el que no renuncia. Y eso tiene un valor enorme, enorme. Sí, Porque tiene un valor de búsqueda, tiene un valor de búsqueda. De vitalidad, ¿no? De vitalidad. Vivo, pero además busca, no solo vitalidad personal. No es solo una manifestación de lo vivo de él, es una manifestación de la insistencia en buscar que vos aparezcas, que aparezca el ambiente. Te va a romper las pelotas de formas infinitas para ver si vos aparecés como él necesita, no como tu protocolo mental o psicológico o empresarial funciona. Este es el conflicto y el desamparo y el dolor del niño difícil. El dolor profundo, el dolor es muy anterior a la angustia. El niño vive el dolor mucho antes de la angustia. Los psicoanalistas estudian más la angustia que el dolor. Es decir, el dolor, como diría Camus, sabemos menos que de los colores. Y sin embargo, el dolor está presente en todas las patologías, entre comillas, sociales. Claro. La adicción, todas. El dolor es tremendo el lugar que tiene. Y sabemos muy poco. Es curioso. Y el dolor es uno de los sentimientos del desamparo. Y se estudia la angustia, que está bien. Pero entre la angustia automática y el dolor a veces no hay diferencia. El dolor, para mí, es la memoria de lo indecible. Y cuando no tenés yo, toda tu vida, mientras no tenés yo, tenés cosas indecibles. Y cuando tenés yo, también. Por decir algo, es una forma de definirlo. El dolor es una forma de memoria de lo innombrable, de aquello que te supera, te recontraexcede, ¿no? Es curioso que sea el dolor, ¿no? La herida. Porque ¿qué es el dolor? ¿Qué quiere decir dolor? ¿Entienden? Para Freud el dolor, dice, es una pulsión falsa, porque es una continuidad imparable. El dolor es continuo. O te pichicateás o sacás la causa del dolor. Mientras tanto, el dolor no cesa, insiste, ¿no? Hay una pregunta de Gabriel que está buena, la pregunta de Gabriel. Sí, yo creo que sí. Lo comunitario es una forma de enfrentar al dolor. Yo creo que sí. Sí. No alcanza con lo familiar. Necesitamos justamente, porque mientras nosotros no podemos nombrar, podemos tomar mate. Es decir, podemos hacer. Entonces no hay que nombrar,
como objetivo terapéutico perpetuo. No, porque a veces eso es un forzamiento terrible. Tenemos que poder hacer, tenemos que compartir acción, tenemos que tener reciprocidad en los actos con estos niños difíciles. Tenemos que tener experiencias de reciprocidad. En las experiencias de reciprocidad, estamos soportando lo indecible. Sí, y lo transformamos en algo vivible. Yo no entiendo qué significa que me mueva, no lo sé, pero me muevo. Si no me muevo no puedo hablar. No sé si me explico. Entonces el movimiento me permite hablar. Supongamos que yo no pueda hablar, entonces me muevo. O supongamos que yo no sepa qué carajo decir, pero si no me muevo, es otra historia. Si me puedo mover, entonces tengo que posibilitar el movimiento. Pero no un movimiento de gimnasio, no un movimiento para poner duras ciertas partes del cuerpo. No, no. Los gestos espontáneos. Nuestros movimientos espontáneos, que son motrices, sensoriales, sentimentales, representacionales, etc. Nosotros tenemos que poder tolerar y reconocer lo espontáneo, posibilitarlo. Y no sabes a dónde va eso. Nunca se sabe. El protocolo siempre sabe todo. El protocolo padece de omnisciencia y sufre de inanición. Te puedo pasar una pregunta, Jorge, porque la hacen. Aquí hoy tenemos con nosotros al equipo de educadores de la Fundación, de los hogares, escuchando y compartiendo. Y entonces están haciendo una pregunta que tiene que ver con cómo se hace cuando ese dolor se manifiesta, dice, de modo que no podemos contener, preguntan. Sí. Ese dolor incontenible para los educadores, imagínense, es una invitación a que se pongan en el lugar del niño, para que las personas que no saben qué hacer con ese dolor se imaginen qué hizo ese niño para llegar a expresar a través de ese dolor inmanejable para ustedes todo el dolor que siente. Es decir, lo primero es no sancionarlo, ¿no es cierto? Digamos, si me pueden dar un ejemplo sería mejor, porque si no tengo que hacer una abstracción, ¿no? Entiendo, creo entender mínimamente lo que quieren decir, pero el dolor siempre es inmanejable, si no, no sería dolor. El dolor es imparable, el dolor no se puede inhibir. Lo bueno que tiene es eso, que se caga en vos. Hola. Sí. Te voy a dar un ejemplo. Dale. Una niña con mucho dolor, indudablemente, donde su enojo produce en nosotros, cuidadores, educadores, también dolor, pero que no podemos llegarle desde algún lugar, ¿no? Uno siempre intenta llegar desde algún lugar. Sí. Desde la palabra, desde el silencio, desde el acompañar, pero bueno, a veces no se puede porque indudablemente tiene mucho dolor y tampoco puede decir por qué. Claro, ¿no? El dolor no habla, el dolor no habla, duele. El dolor duele nada más, eso es muy fácil, digo, uno lo nota, lo ve, lo siente, pero la verdad que a veces se nos dificulta mucho porque, bueno, uno ve que está sufriendo, ¿no? Que está sufriendo mucho y que no encontramos la vuelta para aliviarlo. En realidad es eso, para aliviarla. Claro. ¿Y cuál sería el dolor que la hace sufrir tanto? Supongo que el abandono de su madre, que es de la cual no puede hablar. Claro. Entonces, por supuesto que ella no va a hablar,
no tiene que hablar, no tiene que tener la obligación de hablar, y ustedes tienen que tolerar, ¿no? Tolerar las manifestaciones, si el dolor es por el abandono, las manifestaciones del abandono. Porque si quieren que deje el dolor, deja de manifestar el abandono, si el dolor es la expresión del abandono. Entonces la única forma es tolerar el dolor y acompañar sin abandono el momento, la situación actual. Sí. Pero si uno quiere resolver la causa del dolor, cagó, no podés, imposible. Entonces primero es tolerar el dolor, reconocerlo, si el dolor es por el abandono o por otra cuestión. Tener en cuenta que el dolor se puede producir por muchas cosas y que el dolor implica una herida abierta. ¿Y quiénes somos nosotros para pedirle a alguien que tiene una herida abierta que cierre la herida? ¿Y cómo se cierra la herida? ¿Quién sabe cómo se cierran las heridas? Los cirujanos. Pero las heridas del alma, ¿quién sabe? Nadie. Entonces lo único que pide una herida del alma es que vos la toleres, la respetes y no quieras resolverla. No tengas urgencia en resolverla. La puedas tolerar, porque las heridas del alma son imbancables. Entonces, si es una niña, yo cantaría un rap del dolor. O bailaría, no, cantaría. Buscaría hablar indirectamente, ¿no? Como el otro día Gabriel me contó, no me acuerdo si fue un video, qué sé yo, me partió la cabeza el tema del rap, ¿no? Porque es una forma expresiva que no tengo afinidad habitual. Es como que fuera de otro mundo para mí el rap, ¿no? Y a partir del otro día me di cuenta que el rap, en parte, es la expresión del rechazo, es la expresión de la dificultad. Pero al mismo tiempo, en el rap está el camino de solución, ya, de cierta solución del dolor. Entonces, yo con esa niña que no aprende o que vería con qué sonido, que los sonidos no se entienden, pero suenan, con qué sonido haría sonar algún instrumento y decir algunas palabras. Yo encararía por ahí, encararía por una vía indirecta. Y la vía... En general queremos que nos hablen, Jorge, que los chicos nos cuenten y drenen de esa forma, ¿no? Y parece que tenemos que explorar otras gramáticas. Sí, claro. sí. Yo creo que tienen que explorar experiencias. Experiencias, hacer algo con algo. No al monopolio de la puta palabra. Platón decía el lenguaje mentiroso. Porque nunca agarra la cosa, siempre está cerca. En cambio, cuando vos agarrás un vaso y lo rompés, no es mentiroso el romper. Ahí no miente, el dolor no miente, duele. La palabra no sabe qué carajo dice. Y supuestamente dice cualquier cosa de cualquier cosa y sustituye cualquier cosa, lo cual es verdad. Pero si yo me propongo eso como objetivo, no. Como consecuencia, sí, pero como objetivo que hable de lo que le pasa, no. Yo, para mí, se equivocó la paloma. Se equivocó, absolutamente. Entonces yo creo que hay que promover y encontrar distintas formas de experienciar, de hacer. Y la forma de hacer con los chicos es dibujar, cantar, bailar, sonar, romper, agarrar y romper para hacer un fuego, hacer fuego, qué sé yo, no sé, lo que la institución le posibilite, lo que el docente tenga ganas y se anime a hacer, pero no hacerse los psicólogos todo el tiempo, no sirve para nada. El chico hable, a mí me parece, verdaderamente no sirve, es un obstáculo absoluto. Que llegue a hablar es otra cosa.
Que de pedo hable es otra cosa totalmente distinta, pero que me diga, no. Que el chico diga, no. Claro, yo pensaba la importancia de cada una de esas mujeres que están ahí, ahora no sé si está Martín también, pero porque creo que la pregunta viene, aún cuando ellas hacen muchas de estas cosas de las cuales vos hablás cuando hablas de cualidades ambientales, ¿no? Digo, porque hay presencia, hay el dolor, ¿sabés con qué lo curás el dolor? Con un café con leche bien hecho y con un pancito recién hecho. Tal cual. Claro. Le pones un café con leche bien hecho y un pan hecho recién, que tenga olorcito a pan, y eso hace milagros. Con eso curás el dolor. ¿Cómo? No lo sé. Pero que se cura, estoy seguro. Maravilloso. Pero no con las palabras. Entonces los chicos tienen que aprender a hacer pan. Meter las manos en la masa y hacer. Cuidarlos, obvio. ¿Qué sé yo? Estoy diciendo pavadas, ¿eh? No sé si se puede. Pero se cura con esa cualidad de cuidado. ¿No? ¿Estás tomando mate? Bueno, que le das un mate. En vez de darle una interpretación, le das un mate. Y hablas de boludeces, cómo perdió Boca el domingo. Y no que te cuente la herida por la cual fue abandonado. Misión Imposible, había una serie, ¿se acuerdan? Misión Imposible. Bueno. Claro, claro. Gaby, si querés desmutearte para hacer la pregunta que tenías hace un rato. No, igual era... Es una pregunta que no sé si tiene respuesta, pero que nos resultaba interesante para pensar, digamos, también, que es cómo vivir con mi herida, ¿no? Es imposible vivir sin herida. ¿Cómo vive cada uno con su herida? Es imposible vivir sin herida. Es imposible. Entonces, querer quitar las heridas también es una torpeza, una ingenuidad, una inocencia. Es una pretensión inocente que el niño no duela y no tenga más heridas. Y al mismo tiempo es desconocer sus heridas verdaderas. Por eso me parece que al cuidar, al suministrar el cuidado, no el que no tuvo, el que puede tener, posibilita cosas, que el chico haga cosas con ustedes que lo vayan sanando. Al chico no hay que curarlo. La cura es externa. Al chico no hay que curarlo. Al chico no lo cura la palabra que ustedes le piden que asocie. No lo cura eso. Porque en la puta vida les va a hacer caso, aparte, por suerte. Al chico lo sana lo que hace. Y el problema es que solo no puede hacer. Entonces ustedes tienen que ir descubriendo y encontrando propuestas de acción que solo las pueda hacer con la presencia de ustedes. Eso para el chico va a ser inolvidable. Porque va a poder hacer cosas con ustedes que no hizo en otro lugar. Ese hacer lo va a sanar. No que diga lo que pueda llegar a decir. Pero un día va a ser un poeta y va a decir más de lo que te imaginás. Pero en ese momento, no necesariamente. Como dicen los brasileños, eu acho, creo. Creo que es así. La verdad, Jorge, creo que es brillante lo que nos traes para pensar. Creo que cambia el eje del asunto y que podemos mirar desde otro lugar y saber que es cierto, que convivimos con heridas, que algunas son más dolorosas, pero que es imposible solo. Sí, es imposible solo, es imposible hablar, pero es posible tomar mate y, como el arroz con leche, salir a jugar. Así es. Es decir, hacer cosas que al chico le puedan llegar a interesar y que ustedes se las posibiliten. Ese es el concepto, que eso es un concepto de Winnicott, que es complejo, que es experienciar. Experienciar.
Sí. No es representar o desear, no, es experienciar. Entonces, hay experienciar múltiples. El otro día yo descubrí el del rap y quedé enloquecido. Me encanta, me parece maravilloso. Me parece genial. Pero el rap es para pibes ya más grandes o chicos que crecieron. Claro. Esta nena del dolor del abandono seguro que no puede rapear, pero por ahí puede recibir y hacer otras cosas. Compartir, hacer, recibir y hacer, promoverles hacer, ¿no? Por ahí. Por ahí. Maravilloso. Jorge, estamos llegando ya al final de la charla, pero nos quedaron una cantidad de preguntas asociadas también a la práctica, que me parece muy interesante porque entramos por el lado de los educadores y de un acompañamiento diario, pero también hay preguntas sobre la práctica analítica, ¿no? Así que, a ver, nosotros te vamos a pasar también las preguntas para que por ahí podamos con los colegas o los compañeros que estuvieron hoy poder compartirlas, pero te quiero agradecer profundamente esta oportunidad de estar juntos, de encontrarnos, de armar comunidad. Claro, algo así. De nutrirnos también, porque tampoco podemos solos nosotros los adultos, así que si no lo hacemos de este modo es imposible. Acá por supuesto que hay todos los halagos que te puedas imaginar, los agradecimientos por esta conversación que la gente va dejando mientras saluda y se está por ir. Así que nuestro cariño inmenso, nuestro inmenso agradecimiento también, y bueno, por suerte nosotros te seguimos viendo. Bueno, por suerte para mí también, porque es una experiencia que no es fácil de poder hacer. Así que bueno, un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas por la atenta escucha y este compartir. Nos fuimos un poquito más de la hora, pero creo que fue porque justamente había un aire de encuentro y de tema importante que estábamos tratando. Tal cual. Gracias a todos, un cariño grande, nos vemos la próxima. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. A ustedes, muchas gracias. Un aplauso a Jorge, si quieren. Sí. Gracias. Paramos micrófono, sí. Bravo. Gracias. Gracias, Jorge. Un genio, gracias. Chao. Gracias.